Bueno, primero me gustaría que vean acá, a ver si podemos ver mi computadora. Ahí está, quiero que vean ese plantel. Realmente es un honor para nosotros y creo que realmente para ustedes van a aprender mucho. Miren eso, miren ese plantel multidisciplinario y también multipaís. Tenemos el que está más lejos, si no me equivoco, Joaquín Fernández, ¿sí? Desde España, un gran maestro, vamos a hablar mucho de evidencia con él. Tenemos también a Roger, es el otro que creo que está más lejos allá por Argentina, con Lisandro desde Argentina. ¿Sí? Después ya un poquito más cerca tenemos a Jimena Núñez y el doctor Luis Escaf de Colombia, el doctor Jorge Calzada de Estados Unidos y no me quiero olvidar de José también de Chile, así que ese está bastante lejos también por ahí. Qué bueno que esa es la idea era hoy hacer algo híbrido, presentarles un poco a lo que es el equipo de Ophthalmo University, totalmente multidisciplinario, una plataforma abierta que les queremos presentar. Y tenemos, hoy es en realidad el lanzamiento de 4 grandes módulos. Son 4 grandes áreas que tiene Ophthalmo University y vamos a hablar un poquito al respecto de ellas. ¿Ok? Quiero que vayan viendo un poquito. Así que vamos a empezar a presentar pantalla aquí y voy a comentarles un poco de esto, ¿sí? Que se llama Ophthalmo University. Todo comienza o todo como que confluye, comienza y confluye a su vez en esto que se llama también el campus de Ophthalmo University. Aquí el otro día me comentaban que Aeroméxico está volando directo Santo Domingo a Ciudad de México, así que allá los esperamos en esto que es nuestro campus. Imagínense una consulta oftalmológica completa con quirófanos totalmente simulada. ¿Okay? Con un único objetivo que es la enseñanza. Ahí ven, estamos en un consultorio con lámpara de hendidura, todos los equipos. Ahí tenemos un primer quirófano con distintos equipos, Constellation, Centurion, toda la suite refractiva de Nidec que justo la tienen acá, también en la sala de exposiciones, pero para que tengamos tiempo, para que veamos la tecnología, discutamos casos. O sea, solamente aquí hay simulación. Pueden haber pacientes, pero más que nada simulación. Acá tenemos lo que se llama el classroom híbrido, con 4 microscopios para hacer tareas básicas, ¿sí? Entonces ahí hacemos tareas muy básicas. Ahí el otro día Andrés Benati estuvo con esta suite de refractiva, todos los que quieran aprender cirugía refractiva, también ahí tienen una suite solamente para enseñanza. ¿Ok? Solamente para enseñanza, no hay humanos, ahí se hacen todo el procedimiento hasta cómo se comunica con el paciente en cirugía refractiva. Y acá tenemos también un quirófano con todo, ahí lo ven desde Ingenuity, Verion, Ora, Centurion, ¿sí? Entonces aprenden ya inmersos en la tecnología más moderna que hay, que tiene cosas muy importantes, ¿sí? Entonces eso es lo que le queremos comentar. Ophthalmo University es una plataforma online en ophthalmouniversity.com, muy sencilla, pero el campus ya nos da un lugar físico para empezar a entender lo que pasa un poco. ¿Por qué Ophthalmo University? Bueno, hoy todo empieza un poco con este meme. Veo mucha gente joven aquí que todos creo que nos sentimos de cierta manera iguales, ¿no? Después de toda la carrera de medicina, toda la carrera, todo el internado, residencia, fellowship, entonces bromeo ahí, no sé si se acuerdan de la película de Benjamin Button, ¿no? Que parecemos un joven viejo, un viejo joven. Salimos al mercado, nuestros amigos de otras disciplinas ya tienen su casa, su coche, y nosotros salimos por primera vez con, ¿qué les gusta? 30, 33 años. Acá tienen una residencia larga, carrera de medicina larga también, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, así es como nos sentimos un poco. Y acá es donde está la verdadera clave de lo que queremos hablar el día de hoy. Creemos que para nuestra profesión, ¿sí? Hay muchos candados que abrir y nosotros a veces nos vamos con uno solo. Nos enfocamos mucho en la técnica quirúrgica, nos enfocamos mucho en cómo resolver pacientes, pero nos olvidamos de todo lo que lo rodea y hoy justo vamos a hablar de eso, hablar un poquito de evidencia, cómo hablo de evidencia, cómo busco evidencia, cómo evalúo la evidencia, cómo comunico, ¿sí? Cómo me comunico no solo con mis colegas, sino con mis pacientes y con la industria, por ejemplo, ¿ok? Cómo también tengo la capacidad de evaluar tecnología y adaptarla rápido a mi consulta o diferenciarme con tecnología, cómo
puedo innovar. Hoy vamos a hablar de la última tecnología y hacia dónde apunta nuestra carrera. Entonces creo que hoy es un buen momento para plantearnos esas cosas, para tratar de abrir ese cerrojo con otras llaves. Ahora sí, el otro día tuvimos acuérdense que Benjamin Button iba al revés, ¿se acuerdan, no? Empezó viejito y terminó como ese muchacho ahí ¿no? Que seguramente lo conocen muy bien. Creo que los oftalmólogos tenemos la mejor carrera del mundo. O sea, realmente vamos a tener 65, 70, 75 años, vamos a estar más actuales que nunca, cuando las carreras de los demás que vemos a veces, ¿no? A los 30, 40 se terminan, ¿no? Entonces, creo que nos va a pasar algo como Benjamin Button, pero el gran secreto nuestro va a ser poder ser adaptables, poder aprender a aprender, poder diferenciarnos. Entonces, justo es el verdadero ejercicio que tenemos que hacer juntos. Miren esto. Estas son las 10 destrezas que el World Economic Forum dice que una persona tiene que tener en el 2025. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estamos aprendiendo esto? ¿En qué lugar? Perdón, mira, justo las cámaras lo están un poco cortando, pero realmente, ¿dónde estamos aprendiendo pensamiento crítico? ¿Dónde estamos aprendiendo pensamiento analítico? ¿Dónde estamos aprendiendo cómo aprender a aprender? Aprender una técnica, pero aprender muchas otras cosas, otras patologías. ¿Dónde estamos aprendiendo a trabajar en equipo? Nosotros tenemos una carrera que nos obliga a ir un camino bastante independiente, ¿sí o no? ¿No? Estamos en la residencia. O entro yo o entras tú. Eres mi mejor amigo, pero si yo entro al fellow, tú te quedas afuera. Entonces, luego que termina toda esa carrera que es muy competitiva y muy individualista, realmente uno se da cuenta que el verdadero éxito está en hacer equipo. Pero ¿quién nos enseña eso? Entonces eso es un poco el objetivo de hoy, es aprender a comunicar, es aprender a aprender a colaborar, aprender a pensar por nosotros mismos, aprender a ser críticos hasta de nosotros mismos y por qué pensamos lo que pensamos. Entonces, acá es donde quiero definirles esta plataforma, como les decía, multiformato, ¿sí? En la cual es una comunidad abierta, a la cual los invito a todos a participar, a entenderla como propia, a si tienen proyectos personales, acercarse, hacerlos en conjunto y con un único objetivo, que el objetivo es colaborar. Hoy en día realmente una de las cosas que nos diferencia a los seres humanos es poder colaborar, es poder realmente tener objetivos claros y creo que eso es muy importante. Entonces, tenemos 4 áreas de conocimiento y acá tenemos a todo el plantel de Ophthalmo University que se los quiero presentar y quiero ir hablando un poco con nuestros grandes maestros que tenemos. Vamos a tener un área de conocimiento, ¿ok? Realmente, estamos evaluando la evidencia de manera correcta. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué no tenemos que saber? Estamos evaluando la evidencia y después aplicándola de manera correcta. Estamos midiendo nuestros resultados después de aplicar la evidencia. ¿Qué tanto importa la opinión de experto hoy en día? Realmente importantísimo. Vamos a hablar de crecimiento, cómo innovar, cómo cuando viene el laboratorio con una tecnología decir, esto vale la pena, y ahora Joaquín nos va a hablar del valor salud de la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología esta, ¿vale la pena para mí, para mi consultorio, sí o no? ¿Y por qué? Vamos a hablar, está Andrés Benati acá para hablarnos de conectar, de comunicarle a los pacientes, de comunicarle a los colegas, de comunicar lo que sabemos. Y después también el área de management, que hoy la vamos a dejar un poquito relegada, pero recuerden que acá tenemos al doctor Scaff, que es un genio en este sentido, realmente ha cambiado muchos paradigmas. Entonces, bueno, a ver, vamos un poco ya con estas 4 áreas al primero que está en el mismo quirófano. No sé si lo perdimos al doctor Scaff o no. Maestro, ¿anda por ahí o ya se metió en quirófano? Lo dejamos para un rato. Avíseme a alguien a ver si lo tenemos o no. Sí, está Ivo. Maestro Scaff, ¿cómo anda? ¿Anda por ahí? Hola Ivo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Saludos Bueno. a Roy, a Lisandro, a Jimena, al maestro Joaquín Fernández. Aquí estamos en cirugía el sábado. Es el único día que tenemos libre en la sala de cirugía. Me alegro verlos.
Qué bueno. No, maestro, sé que está operando, no lo queremos molestar mucho, pero bueno, queremos dos comentarios de usted. El primero, de lo que tiene que ver con esta área del management, sumado a lo que tiene que ver con el área de hacer equipo. O sea, lo vemos, y esto para todos los que están aquí, una clínica en Barranquilla que crece y crece, y uno ve un grupo humano, ¿ok?, en el cual el doctor ve talento en alguien y lo atrae y lo potencia, le dice, ¿qué necesitas para hacer bueno lo que haces? Esto, bueno, tómalo y haz lo que haces. Cuéntenos un poco de eso, maestro. Bueno, digo, la oftalmología actual es de equipo, ¿no? El oftalmólogo de consultorio realmente la pasa muy mal porque no puede abarcar toda la oftalmología, no puede actualizarse, nunca puede salir de vacaciones porque no tienen en qué delegar. Y desde hace mucho tiempo formamos equipo, hemos ido mejorando, hemos escogido la gente que quiera trabajar, que tenga nuestros mismos ideales, nuestros mismos pensamientos, y ponerles el piso, y cada uno pone el techo en su área. Se les da autonomía para que se proyecten, para que también figuren, para que crezcan y que crezcamos todos, ¿no? Porque si todos empujamos el mismo barco, todos vamos hacia adelante. Entonces, esa es la filosofía, que todos crezcan en económicamente, que crezcan como persona, que crezcan como profesional, que se proyecten y trabajemos juntos. Y eso ha sido, creo que, el éxito de la organización. Un buen manejo gerencial, por supuesto, porque estas clínicas son empresas, están hechas para brindarnos a nosotros las herramientas para poder ejercer la profesión con mucha altura y con mucha excelencia. Entonces, yo creo que Roger está de acuerdo conmigo porque tiene la misma filosofía que le he copiado a muchos amigos en otros países, y por supuesto adaptarlas a nuestro medio, porque cada país es diferente, cada ciudad es diferente. Bien, no, y hay otra cosa que también me gusta mucho de todo esto, maestro, y es que usted, cada vez que tiene un residente, lo tiene en la COFJA, que es su clínica, ¿no?, de alto volumen, pero los obliga a rotar, ¿sí?, en su clínica privada. ¿Y por qué? Porque justo de este comentario que hablábamos, ¿no? ¿A qué nos preparamos cuando estamos haciendo la residencia? Muchas veces vemos muchas patologías que después nos vamos a la consulta privada y son otras patologías. Realmente, o sea, uno ve ojo seco, uno ve cataratas, uno ve gente que quiere solucionar su presbicia, y estamos acostumbrados a la uveitis, quién sabe de qué, con el HLA, quién sabe cuál, realmente. Entonces, cuéntenos un poco de eso, maestro, porque me parece algo muy potente. Sí, la idea es que no solamente aprendan oftalmología como tal, sino también una oftalmología práctica. Cómo se atiende un paciente en una consulta privada, cómo interactúa uno con los pacientes, cómo maneja un caso difícil, un paciente descontento. Y esto lo aprendí yo de otras personas, ¿no? Yo roté por la clínica Barraquer de Bogotá, tuve esa oportunidad con el doctor Barraquer, y de verdad que era un señor. Se paraba él a abrirle la puerta al paciente, se despedía de mano. Entonces, ese trato y esa interactuación no se aprende en los libros, sino viendo. Yo les digo a los residentes, que los que rotan conmigo, ustedes aquí de pronto no pueden aprender mucha oftalmología, pero sí les puedo enseñar cómo manejar los pacientes, cómo interactuar, porque el paciente no sabe medicina. El paciente ve si el médico lo atendió bien, si le explicó bien, y ese es el mensaje que él se lleva, ¿no? No le voy a poner un lente difractivo tórico que le sirve para lejos, para cerca, y bueno, en fin, que tiene aberrometrías, que tiene aberraciones de alto orden. Él no sabe eso, él sabe cómo lo atendiste tú, cómo fuiste simpático con él. Estamos en una medicina privada y tú tienes que saber venderte, por así decirlo, ¿no? No echando mentiras, ni mucho menos, sino saber venderte. Tú como persona eres un producto y tú te tienes que saber vender. Y tienes que saber vender bien el producto
el producto tiene que ser bueno, porque los productos malos no se pueden vender. Totalmente. Maestro, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo volver a cirugía, tranquilo. Pero tenemos también a Jimé Núñez. Jimena está en Cali, está en una clínica muy, muy grande, con muchos colegas. Entonces, es una persona a la que veo que cada punto que ven ahí, ¿sí? Desde evidencia hasta conexión, hasta innovación y management, ella está en las 4 áreas, además de tener una consulta muy, muy potente en la parte de catarata y córnea. Jimé, contanos un poco entonces de tu experiencia, que creo que engloba casi todas las áreas que estamos presentando en Oftalmo University. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con los amigos de República Dominicana, OU. Maravilloso estar en este equipo OU y compartiendo con todos ustedes. Yo estoy en una clínica privada, con una práctica que es una clínica en este momento tiene un 90% de facturación de privado. Entonces, como para ponerlos en un contexto. Y yo creo que Ivo nos ha presentado hoy un orden perfecto de las metas para alcanzar de un oftalmólogo de hoy y de mañana, ya sea en una pequeña clínica o en un consultorio, en una pequeña clínica o en una gran clínica. Vamos en escalas de consultorio, pequeña clínica o gran clínica. Y no por tener un consultorio y comenzar en un consultorio, tengo que pensar diferente. Tengo que pensar igual si estoy chiquito o si estoy grande. ¿Y cuál es el orden perfecto para alcanzar metas? 1, evidencia científica, porque eso te hace un buen clínico. Por ahí arranca 1, la base. 2, la conexión y comunicación. Tener una buena comunicación e empatía te da humanidad y te hace ser un buen médico. 3, el management, que Ivo les hablaba. Te hace tener un espacio de trabajo costo eficiente, sea en tu pequeño consultorio o sea en tu gran clínica. Y 4, innovación y desarrollo te hace crecer. Entonces, primero nos entrenamos con evidencia, después tenemos empatía y humanidad, después nos preocupamos por hacer trabajo costo eficiente con marketing, economía y administración, y ya cuando tenemos todo organizado, sí pensamos en innovación y desarrollo, en innovación y tecnología. Ese es como el orden de las metas para alcanzar y para poder llegar a donde queramos. Ivo, no sé, ¿tú qué opinas? No, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y creo que va a ser importante y en el futuro van a ver cómo vamos a ir a cada una de estas áreas. Y yo sé, uno a veces se resiste, ¿no? Uno a veces viene a un congreso y dice, no, pero yo quiero saber la última técnica quirúrgica y yo quiero aprender cosas muy detalladas, y confíen en mí que eso es la parte sencilla, la parte técnica, la parte que se va a automatizar. Ahora vamos a hablar de eso. Lo que no se va a automatizar es ese oftalmólogo que sepa un poco de todas estas áreas, ¿sí? Se vaya reinventando y adaptando de forma constante a los cambios que nos va a traer la tecnología. Pero siempre, y como ven ahí, siempre es para la comunidad, ¿no? Siempre realmente es en un ambiente de comunidad, un ambiente de... Yo a veces mostraba una diapositiva de mucha gente, ¿no? Esas en África que van esos buses llenos de gente, y les garantizo que todos nos sentimos así, todos. Todos, uno mira a veces, no, somos muchos oftalmólogos, aquí hay que competir, hay que hacer una guerra de precios, hay que hacer esto. Yo creo que en realidad el día que cambiemos el mindset y el día que digamos, no, todos podemos coexistir y todos podemos colaborar en esta gran comunidad, y cada uno tiene sus cosas buenas y malas y podemos dividir el trabajo, va a ser algo positivo. Entonces, como les decía, esas cuatro áreas, como vemos ahí, las vemos conectadas, las vemos en ese círculo 360
que también es en tercera dimensión, me gustaría que estuviera y entender un poco ahí. Ivo, Sí, y finalmente es 4 principios para poder, o sea, porque Ivo habla de comunidad. Tenemos la comunidad de oftalmólogos y tenemos la comunidad del servicio. O sea, yo puedo servir para la oftalmología y puedo servir para mis pacientes, pero en cualquiera que sea el ámbito, servir a la oftalmología y servir a mis pacientes, todos hacen parte de mi comunidad. Tengo que tener 4 principios: eficiencia, eficacia, equidad y calidad. O sea, que todo lo que yo ofrezca, que yo le dé mi servicio, tiene que ser asequible finalmente para una comunidad. Asequible para oftalmólogos o asequible para mis pacientes. Eso es muy importante. excelente. No puedo estar más de acuerdo, Jimé. No puedo estar más de acuerdo. Ahora entonces vamos a ir rápidamente a hablar de 3 áreas de estas que son muy importantes para nosotros, ¿sí? La primera va a ser el área de conocimiento y el área de la evidencia. Es nuestro deber hoy en día saber buscar evidencia, saber evaluar evidencia, saber aplicar la evidencia y saber medir el resultado después de haber aplicado la evidencia. O sea, no es solamente busco un paper y lo pongo en PubMed y eso no lo presento como, lo leí en un paper. Ahora vamos a ver qué gran porcentaje de evidencia que está ahí no tiene el poder necesario como para que ni siquiera le hagamos una leída. Entonces, esto era lo que les decía. Realmente debemos entender muy bien la evidencia, pero también debemos tener una metodología para aprender. Aprender, como lo vieron va a ser uno de los skills más importantes que vamos a tener. En el de el crecimiento, ahí va a estar Lisandro hablando un poco del futuro de la oftalmología y cómo con también Joaquín tratar de evaluar la tecnología, adoptarla y ver si eso vale la pena para nuestra práctica o no. Vamos a hablar de conexión, va a estar el doctor Benati hablándonos un poco de eso, de cómo nos presentamos, esa palabra branding, ¿no? Que la aprendimos hace muy poco, ¿no? La verdadera frase de el branding es lo que dicen de ustedes cuando ustedes no están en la habitación. No cuando están es todo, ¿no? Color de rosa, así muy bonito. ¿Qué pasa cuando el doctor se va de la habitación? ¿Qué dicen de él, ¿no? Y no solo eso, sino cómo a eso cómo lo comunicamos. Lo del management hoy lo vamos a dejar un poquito de lado, pero no hay que olvidar que hasta estamos dando una plática para los que les interese que se llama Oftalmo MBA, porque realmente, ¿no? Terminamos la carrera y entonces, ¿qué? ¿Dónde me voy a posicionar? ¿Voy a hacer en equipo? ¿Voy a estar solo? ¿Voy a comprar tecnología? ¿Cómo la voy a comprar? ¿Voy a pedir un préstamo al banco? ¿Qué voy a hacer realmente? O sea, los que sigan por el camino de una práctica privada, que se los recomiendo mucho porque es muy gratificante, tienen que saber de estas cosas. Para terminar, ¿sí? Esta es una de las cosas un poco diferentes que nos gusta hacer y ha sido el tema de oftalmosofía, ¿sí? Oftalmo de oftalmología, sofía de filosofía, y quiero destacar sobre todo el hecho de hacer una pregunta extra. Estamos tratando realmente de hacer una pregunta extra de ¿por qué hacemos lo que hacemos? Aprendamos realmente a tener un juicio crítico y a pensar por nosotros mismos, pero pensar bien por nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros mismos tenemos biases o sesgos que realmente debemos entender y tratar de batallarlos día a día. Esto es un ejercicio del día a día. Entonces, miren en Oftalmosofía lo que hemos hecho con Andrés y con Lisandro. Entonces, cada viernes estamos hablando de estos temas, ¿no? Ahí qué pena que justo no se ve pero el primero fue piensa por ti mismo. Y bueno, en el pensar por ti mismo, a ver cómo podemos estar sesgados o qué significa ser objetivo para poder pensar en uno mismo, aprender a comunicar, cómo está la comunicación hoy el día, diálogo, debate, todo esto lo pueden encontrar en el canal de Instagram y ahí pueden checarla, nos encantaría su comentario, nos encantaría si quieren participar en el futuro. Hemos hablado del poder de las ideas, qué es una buena idea, cómo se comunica una buena idea, cuándo evoluciona y cómo evoluciona una buena idea.
Hemos hablado hasta de memes, vieron que les presenté 3 memes. Los memes son algo muy importante, muy interesante, que sirve para comunicar y son parte de las redes sociales que nuestro día a día, ¿no? Y hay filosofía detrás de eso, hay ética detrás de eso. Son cosas que debemos hablar entre nosotros, ¿sí? Hemos hablado, bueno, y han habido algunos ya para terminar que han sido, ¿no?, muy importantes, como la capacidad de toma de decisiones, libre albedrío, la capacidad de, hemos hablado de ética, hemos hablado de metafísica, de muchas cosas. Entonces, para terminar de vuelta, les dejo esta frase, una frase muy potente que creo que marca mucho, es: nosotros somos tan buenos como las herramientas que elegimos usar, y de nosotros depende tomar esas herramientas y llevarlas a un máximo potencial, ¿sí? Nuevamente, es un canal multiformato en el cual últimamente estamos usando mucho el YouTube y el Instagram, así que ahí los que necesiten o lo que quieran lo van a encontrar ahí o en el portal de oftalmouniversity.com. Y ahora vamos a ir entonces al primer módulo, que les tengo una gran sorpresa. Hay mucha gente ya preguntándome por Carolina Sardi, ¿sí? Por Caro, que se formó aquí, que es muy querida para muchos. Así que, Caro, ¿cómo andas? ¿Andas por ahí? Aquí estoy, Ivo. Todo el mundo te clama. Feliz de estar acá, amo esa tierra, amo esa gente, y lo único que lamento es que tú estés allá y yo esté aquí pasando frío. Bueno, muy bien. Caro, ya vamos a empezar con tu módulo, así que cuando quieras, ¿quieres que yo te pase las Sí. slides o las pasas tú? Sí, Ivo, no, pásala tú, que estás allí en el punto de control. Pues hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Joaquín Fernández de España y tenemos a Roger Saldívar en Argentina. Creo que somos unos privilegiados de poder estar conectados de diferentes partes del mundo con personas que han hecho tanto por construir una oftalmología de valor, que es precisamente todo lo que venía hablando Ivo esta mañana. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre evidencia. La palabra evidencia yo creo que se puso más de moda ahora con el COVID. Cada vez, cuando hacemos búsquedas en PubMed, vemos que cada vez más se está citando la palabra evidencia, pero muchas veces no sabemos cómo aplicar eso a nuestra práctica del día a día. Y resulta que la evidencia debe ser algo así como un lenguaje universal. Entonces vamos a hacer, yo quiero que abran sus cámaras, Joaquín y Roger y el mismo Ivo que está allá, Lisandro, Andrés, todo el panel de invitados puede participar, y vamos a hacer un poquito de reflexión sobre el tema de la evidencia. Pasa la siguiente, por favor, Ivo. Vamos a hablar sobre qué es la medicina basada en la evidencia. Yo quiero que Joaquín me diga muy rápidamente qué es la medicina basada en evidencia. Pasa la siguiente, por favor, Ivo. Joaquín, ¿estás por allí? ¿Qué tal, Carolina? Encantado de estar aquí contigo, echando un ratito tan agradable. Y luego, encantado, desde luego, de tener unos anfitriones como el Congreso Nacional de la República Dominicana. Muchos hermanos queridos tenemos por allí. Y felicitar a Oftalmo University, a la comunidad, a Ivo, a Andrea, a Lisa, por un proyecto tan bonito y tan impresionante. Tanto que nos ha costado a tanta gente adquirir conocimiento, como, bueno, cada uno por su camino. El que puedan estar todos conjuntos, como han hecho en este proyecto, me parece brutal. Medicina basada en la evidencia, para empezar, si me permites, Carolina, es un falsfrien que hemos adquirido, un anglo-falsfrien. Sería medicina basada en pruebas, realmente. Lo que pasa es que, como allá evidencia son pruebas, que un falsfrien realmente pues tiene otro significado, ¿no? El objetivo probablemente sería en que cada toma de decisiones en salud esté regida por el hecho de que lo hayamos probado antes y que con ese tipo de pruebas hayamos podido llegar a una toma de decisiones más rigurosa, menos afectada por sesgo. Ese sería un poco el objetivo fundamental, sacado de conceptos más academicistas, ¿no? Que realmente tenga ese peso importante, el haberlo probado antes en la toma de decisiones en salud. Yo creo que lo que estás diciendo es muy clave, porque todos venimos un poquito de esa escuela, digamos, anecdótica, ¿no? Aprendimos cosas de nuestros profesores y repetimos las cosas sin saber realmente el por qué lo estamos haciendo.
y cuál es la base para eso. Entonces, lo que tú estás diciendo básicamente es hacer medicina basada en evidencia, es detenerme a pensar si lo que estoy haciendo sí está realmente desarrollado de una forma rigurosa y metodológica adecuada para poder tener la base de la decisión que estamos tomando. Sería algo así, ¿cierto? Correcto, y fundamentalmente con un objetivo claro, es que lo que debemos de intentar es quitar sesgo en nuestra toma de decisiones. Hemos estado viendo muchísimas veces en nuestras vidas, incluso en nuestras vidas personales y desde luego en las profesionales, cómo a veces se toman decisiones muy bien intencionadas, pero porque están basadas en opiniones o en experiencias o en hipótesis que pueden ser incluso plausibles, se alejan mucho de los resultados que queremos porque no hemos controlado esos sesgos. Entonces, el método, lo que te consigue el método científico, al fin y al cabo la evidencia, lo que intenta conseguirte es aislarte todos los sesgos al máximo, de tal manera que entre un razonamiento y una hipótesis y un resultado esté lo menos afectado por sesgos posible. Este vendría a ser un poco el objetivo. Exactamente. O sea que la palabra clave aquí vendría siendo controlar esos sesgos. Pasa la siguiente, Ivo, por favor, la siguiente de nuevo. Y yo me gustaría preguntarle a Roger si él siente que él ha podido implementar en su práctica clínica diaria, en el día a día, algo de medicina basada en la evidencia. La siguiente, por favor, Ivo. Primero, permítame felicitar por el Congreso, por esta modalidad híbrida, y siempre es un placer estar en estas charlas, en esta comunidad de Ophthalmo University. Y alguien que me impulsó a empezar a pensar en eso, que fue el promotor de todo esto, fue Joaquín. La verdad que hace varios años empecé a escucharlo hablar y cómo Joaquín fundamentaba cada cosa, cada lectura, cómo criticaba, y yo realmente me empecé a replantear todo lo que hacíamos, si realmente estábamos haciendo medicina basada en evidencia, y di muchas modificaciones de lo que hacíamos, porque yo también vengo de una clínica en donde tengo una gran impronta de mi padre, por supuesto, y de mi abuelo, y donde todo lo que era de alguna manera generacional ya venía como un estándar. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es repasar absolutamente todos los resultados que vamos teniendo, mezclado con las nuevas opciones que hay en la bibliografía, a ver si lo que hacemos primero está dando el resultado que creemos que tenemos, porque ahí está siempre el fenómeno de que uno se acuerda los buenos y se queda con esa buena sensación de me fue bien, no, yo hago esto y me va bien, y muchas veces se pierde el número de lo que realmente está pasando. Entonces, el tener datos concisos, y ahí tenemos para hablar un buen rato del gran déficit que hay en cuanto a recolección de datos, porque eso es un problema que tenemos todos hoy. Pero realmente el tener datos, el tener feedback del paciente, no sé cuántos de ustedes mandan encuesta de satisfacción a todos sus pacientes, creo que es algo que cualquiera que hace cirugía en general lo debería tener, y mismo también los que dan un servicio como atención. Pero bueno, creo que hoy medicina basada en evidencia es fundamental para tener respeto por el paciente. Respeto, que eso lo mencionó mucho Ximena. El respeto nace de hacer cosas que estén realmente probadas. Se puede innovar, por supuesto, se innova, pero también hay un protocolo para hacer innovación, que no tiene que ver con que las cositas que se te van ocurriendo vas mezclando. Ah, este lente tiene un láser hipermetrópico hace 20 años y puede andar, lo pruebo. No funciona así la cosa. Hay toda una forma de hacer las cosas y de ir innovando de una manera responsable. Muy bien. Ivo, la siguiente, por favor. Entonces, fíjate que tú dijiste algo muy parecido a lo que dice Joaquín. Dice, recordamos los buenos. Y eso es precisamente el sesgo, uno de los sesgos que hacía mención Joaquín. Es objetivizar nuestra práctica. La siguiente, Ivo, por favor. Joaquín, si yo quisiera hacer medicina basada en la evidencia, la siguiente, Ivo, por favor. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Yo estoy en mi consultorio y yo quiero saber, por ejemplo, si la olopatadina es un buen antialérgico para mis pacientes. ¿Yo por dónde debo empezar? Yo he usado olopatadina toda la vida y yo creo que funciona bien. Yo siento que los pacientes van bien. Es algo ¿por dónde arranco? ¿Qué hago con eso? La siguiente, Ivo, por favor. Pues mira, es una excelente pregunta y yo creo que el simple hecho de planteártelo ya está haciendo medicina basada en la evidencia. O sea, el hecho de querer dar el paso
ya es el primer paso y ya está haciéndolo. Lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es que solamente puede hacer medicina basada en la evidencia gente con un muy profundo conocimiento metodológico o estadístico, para nada. Desde el primer paso que has dado, el hecho de decir, tengo que tomar mis decisiones en salud con criterio y con actitud crítica, ya está haciendo medicina basada en la evidencia. Así empecé yo. Yo empecé simplemente leyendo un artículo, el Evidence Manifesto, que yo creo que lo tenemos que leer todo, en el que viene a decir que estamos en gran crisis en la generación de evidencia, en la divulgación de evidencia, en la aplicación de evidencia, y eso está poniendo en grave crisis de seguridad a nuestros pacientes. Entonces, simplemente el hecho de querer tomar esa decisión, el ir hacia adelante, ya está empezando. Poco a poco, uno va cogiendo conocimiento. Muy recientemente, muchos de vosotros estáis participando en un curso muy interesante que la Academia Panamericana va a hacer acerca de cómo adquirir conocimientos críticos ante un artículo científico, cómo empezar a tomar decisiones. Pero, si me permite, una única cuestión. Más que decir qué es lo que hay que hacer, respondería muy rápido al por qué. Nuestra profesión, el éxito está basado en dos conceptos, que es el concepto ético de compromiso con el paciente y el otro, si me apura, en los que nos dedicamos al concepto privado, también en el business. Y nunca más que ahora la ética y el business han funcionado mejor. Nuestro negocio es un negocio de boca a oído en el que una paciente contento nos hace de embajador de marca al resto de pacientes. Y esto es lo que une la ética al business. Y ese nexo de unión, esa cadena, es la aplicación de la medicina basada en la evidencia. Muy bien, entonces, Caro, ¿sí? Adelante. Hola, Caro. Qué pena. Dale, es que dale, yo sí, ¿puedo decir algo? Sí. Es que yo quería contar que desde el año en mi residencia, te quiero decir que fue en el año, hace 15 No hay años. que decir eso, no hay que decir eso. Me obligaron a hacer un curso de medicina basada en la evidencia. Obligada. Un curso no, un diplomado. Tengo un diplomado y yo pensé que ir allá a eso era para analizar un artículo científico y cómo analizarlo bien. Pero después en la vida, y yo iba a eso y yo como que no entendía, y ahora me doy cuenta que es que no solo es evidencia para tomar la decisión de la olopatadina, sino que eso me construye, o sea, a partir de la epidemiología, gestión clínica y protocolos, ¿sí me entiende? Protocolos de gestión clínica, que al final allá es donde debemos llegar. Entonces es como la conexión entre cómo analizar un artículo con medicina basada en evidencia y cómo llegar al protocolo de gestión clínica de mi propia consulta, o de mi pequeña clínica o de mi gran clínica. Y estás tocando un punto muy importante, es saquemos la medicina basada en la evidencia de PubMed y de la rigurosidad de la revista. Yo creo que todos, si hacemos una reflexión, tenemos algún recuerdo en donde hicimos un esfuerzo por hacer una práctica objetiva. Yo también, por ejemplo, recuerdo en la residencia el doctor Arnaldo Espallá, mi profesor, que me pidió que lo acompañara a revisar los astigmatismos de sus pacientes y nos juntábamos los sábados revisando historia clínica por historia clínica, en esa época manual, anotar si quedó 0,50, 0,25, en qué eje quedó, y luego colocar todo eso en una tabla de Excel, y eso era un ejercicio que él estaba haciendo por objetivizar sus resultados. Eso pasa, es trasladar todo lo que puede estar registrado en un artículo a la práctica. Yo creo que Roger también debe tener muchos ejemplos de que no solamente en la clínica, sino en la práctica quirúrgica podemos hacer medicina basada en la evidencia. Iba a mencionar algo clave, porque venían hablando del business, de las inversiones que uno puede hacer también. Cuando uno tiene que comprar un equipo, es un esfuerzo económico importante, una decisión estratégica de su compañía, y tiene que basarse en los estudios previos, qué es lo que se hizo, por qué me estás vendiendo este equipo, por qué este y no este. Bueno, ahí también está la rigurosidad de lo que hay detrás. Hace muy poco me trajeron un proyecto muy interesante, pero con muy poco sustento clínico para algo muy específico, no lo voy a hablar por un tema de confidencialidad,
y realmente desestimé la compra del equipo porque el N era 41 pacientes con un seguimiento en el medio de la pandemia y aduciendo que hacía algo que para poder hacer eso tenés que tener un N muchísimo más alto para ser serio. Entonces, era como un tiro que uno tiraba, bueno, puede andar, pero no tenía solidez. Bueno, eso, Sí. un concepto crítico me llevó a desestimar una inversión. Entonces, bueno, también es importante... Exactamente. Y ahorita vamos a hablar exactamente de eso, de la mala evidencia. Pero para cerrar esta primera discusión, creo que podemos llevarnos 3 mensajes importantes. Empecemos por plantearnos dudas, ¿no? Plantear preguntas en lo que estamos haciendo, lo que nos apasiona, lo que son nuestras áreas de interés. Pensar si lo que estamos haciendo está bien hecho. Busquemos la evidencia, no solamente en los artículos, sino también con nuestros colegas, con otros expertos. Hoy en día tenemos la posibilidad de escribir por Instagram y todo el mundo nos responde. Y 3, la tercera recomendación es comprometernos a un resultado. Si yo no encuentro evidencia suficiente, debo decir, no hay evidencia suficiente, como el ejemplo que acaba de decir Roger, o la evidencia que hay no es adecuada para concluir lo que se está concluyendo, o simplemente sí es beneficioso y en base a eso tomar mis decisiones. Podemos extendernos mucho más en este tema, pero Ivo me hizo mucho hincapié en que hay que ir muy rápido, y yo quisiera que escuchemos al profesor Joaquín, que nos va a hablar. Ivo, siguiente, por favor, un poquito sobre ese pensamiento crítico que tenemos que tener cuando estamos en este mundo donde la información fluye a caudales. Al siguiente, Ivo, por favor. Ahí quería solo una cosita. Esto fue algo que también hicimos con un gran amigo y colega del equipo, que es Jason Peñecock, y quiero que vean cómo realmente la tecnología ha venido para quedarse. Ahí estamos buscando un paper, y esa herramienta que es espectacular, miren lo que te permite. Te permite poner un paper y por inteligencia artificial te busca todo lo que se relaciona con esa pregunta de investigación. Después miren qué interesante esto, le podemos hablar con Jason Peñecock para que los oriente a los que les interese, como en este caso que estamos viendo, cálculo del lente intraocular, la herramienta de inteligencia artificial lo está ayudando a buscar evidencia. O sea que en la parte de búsqueda de evidencia realmente hay herramientas que vinieron para quedarse, se las recomendamos mucho, y todos los que quieran seguir algún pasito más nos escriben por redes y se lo podemos mostrar. Perdón, Caro, esa interrupción, pero estamos ahí en pensamiento crítico. No, y está perfecto, Ivo. Antes de darle la palabra a Joaquín, porque es eso, existen las herramientas, lo que tenemos es que plantearnos la pregunta, como decía Joaquín hace un momento, y le doy el paso entonces a Joaquín para que hablemos de pensamiento crítico. Sí, pues muchas gracias, Carolina. Déjame decirme que una de las diapos favoritas, mírenla, ¿no? Es esa imagen de otra época de la mamá agarrando a su hijito, no queriendo soltarlo. A ver, Joaquín, porque acá es donde está bien, se hablan de cosas que son muy importantes en el día de hoy. Sí, esto fue, Ivo, la única diapo que quería poner a la hora de hablar de... Ivo me decía, oye, ¿qué ponemos acerca de medicina basada en la evidencia en los 5 o 7 minutitos que tiene? Digo, mira, ponme esta porque es que yo creo que es la más significativa para saber una foto de actualidad de en qué situación nos encontramos. Quizá en una de las partes que hablaba el Evidence Manifiesto, ¿no? Existe una crisis con la medicina basada en la evidencia, hay una crisis en la generación, en la divulgación y en la aplicación. Y vamos a centrarnos, ya que estamos en un congreso, vamos a centrarnos en cuál es el problema que pueden salir de ahí los congresos, ¿no? Quiero ser tremendamente crítico. Cuando hablo de evidencia, bueno, me acerqué de la misma manera que nos hemos acercado todos, un poco de hurtadillas, porque realmente no tenemos ese peso de formación que gracias a Ophthalmo University lo vaya a tener más cercano, o el curso de la Academia Panamericana que os comentaba. Y estoy dándome cuenta de la crisis en la que estamos. Realmente eso es lo que me llevó a ver cuál es el mayor centro
potente donde poder aprender. Llevo ya 4 años en la Universidad de Oxford terminando un máster y parece ser que por fin voy a poder conseguir terminarlo, esos 4 añitos tan chulos que he pasado con gente muy potente a la hora de la generación de evidencia. Las grandes teorías que hay ahora es la que ha estado hablando Ximena: equidad, evidencia, rigor, ética, ¿vale? Y sobre todo bajar la evidencia de los púlpitos. ¿Y qué problema nos podemos encontrar en la divulgación? Cuando os acerquéis a un congreso, fijaros si están alineados. ¿Vosotros creéis realmente que esos 3 personajes están alineados? ¿Percibís que en un futuro cercano, a medio y largo plazo, la relación va a fluir? ¿Realmente consideráis que el futuro de ese matrimonio, esa familia unida, va a ser fantástico? Bueno, yo tengo mis serias dudas, ¿vale? Yo creo que ahí pueden crearse una serie de tensiones porque probablemente no estén alineados los valores de los 3 participantes, ¿no? De los pacientes, del healthcare, de los congresos y de las opiniones de expertos. Ahí es donde debemos de incluir la evidencia a toda costa, ¿no? Ese acercamiento que necesitamos todos, esas herramientas que probablemente necesitemos construir interiormente para tener una actitud crítica, debéis de hacerla intentando formando poco a poco, ¿vale? Existe un libro precioso que está escrito por una de mis profes, Trishul, y es cómo hacer una lectura crítica de artículos científicos. Pues lo podemos transcribir, y está incluso en español. Son pequeñas cositas que nos debemos de acercar. Cuando nos acercamos a un paper, por ejemplo, siempre tendemos, por daros retazos, siempre tendemos a irnos directamente al Astra. El Astra no se debe de hacer caso prácticamente, es para tener una ligera idea. ¿Cómo debemos de leerlo? Probablemente el título es importante porque él nos da una idea general, ¿vale? Directamente, lo primero, yo me voy directamente a materiales y métodos para realmente es donde te ves la cocina. Materiales y métodos es la cocina del restaurante, donde si te encuentras la cocina sucia nunca comerías. Pues vete a materiales y métodos. Ahí te van a decir exactamente cuáles son la ingeniería que han hecho para que den los resultados en concreto, ¿vale? Y después directamente ya te va a resultados. No es tan complicado como parece. Con 2 o 3 conceptos básicos puedes llegar a tener dominio del asunto. Y una cosa importante, la discusión. Fijaros, la discusión son probablemente la mayor carga de opinión con respecto a los resultados. Entonces, incluso la discusión tenéis que ponerla con una actitud también crítica, ¿vale? Porque es la interpretación que hacen los autores acerca de los textos. Desde luego la han pasado por 2 revisores, ¿de acuerdo? Y eso, en función del prestigio de la revista, te puede dar validez. Pero yo animo también a que saquéis vuestras propias conclusiones. En resumidas cuentas, acerca de la evidencia, yo creo que, fijaros, nos va a dar la oportunidad, la evidencia es como si fuéramos al casino y supiéramos con qué porcentaje cae la bola en qué número. Es lo que te da la evidencia. La evidencia es que seamos jugadores de póker con las cartas marcadas. O sea, nosotros realmente con la evidencia sabemos con qué frecuencia caen en la ruleta los números, sabemos con qué probabilidad tu jugador contrario puede tener una mano ganadora. ¿Quién se negaría a entrar en un casino con todo ese conocimiento? Pues en el día a día lo podemos tener con la evidencia, con ser rigurosos realmente, partiendo de una pregunta base, e ir directamente a tener esas conclusiones. En resumidas cuentas, esto no es solamente por una cuestión de buenismo o de ética, que lo es. Nos hicimos médicos para ayudar a los pacientes, pero no es simplemente una cuestión de buenismo y de ética, sino, como hemos hablado antes, es también el mejor recurso para tomar decisiones acertadas en nuestros negocios. No es nada más tentador, no hay nada más tentador que, como decía Roger antes, el tomar decisiones de adquisición de compra sabiendo cuándo va a funcionar. ¿Qué os parecería tomar una decisión de compra de un láser o de un equipo realmente costoso sabiendo cuál de ellos va a funcionar y cuál no va a funcionar? Es tan tentador, pues, que lo podemos hacer, es que estamos obligados a hacerlo, porque si tomamos una mala decisión, quienes van a ser los sufridores de una mala decisión son nuestros pacientes. Y tened en cuenta una cosa, los pacientes son nuestro tesoro. Un paciente contento va a ser un embajador de marca tuyo. Un paciente descontento con unos malos resultados
va a ser el peor enemigo que va a poder tener y además cargado de razón, ¿vale? En resumidas cuentas, esto yo creo que son motivos suficientes para que nos lancemos a este mundo y sobre todo esta generación de millennial tan espectacular que tenéis en el cartel de Ophthalmo University, sois los que tenéis que ejercer este campo. Mira, con que solamente 1, 2 o 3 de los asistentes se queden con este concepto y orienten a futuro su relación laboral siguiendo el camino de los Jedi y no cayendo en el lado oscuro, habrá merecido la pena el esfuerzo de Ophthalmo University. En resumidas cuentas, muchísima fuerza, que la fuerza os acompañe y muchas gracias, Ivo, Andrés y Lisa, por todo el esfuerzo que estáis haciendo con Ophthalmo University. Muy bien, la siguiente, Ivo, porfa. Y retomando un poquito ese ejemplo que dio Roger de la INE, de los 24 pacientes, la siguiente, Ivo, por favor. Joaquín venía hablando hace un ratico sobre la mala evidencia. Hay algo así como mala evidencia. Uno pensaría que si está en una revista indexada, en una revista de alta calificación, de alto impacto, es algo que es creíble. ¿Qué reflexión cortica, Joaquín, me tienes al respecto de eso? Yo puedo creer que si sale en una revista como Ophthalmology o Nature o New England, ¿es algo creíble? Hombre, obviamente, cuanto más prestigio está en la revista, mira, revistas que están revisadas por pares, Journal Peer Review, te dan una tranquilidad, ¿vale? Y cuanto más prestigio sea la revista, mayor factor de impacto, para resumirlo y hacerlo fácil, más criterio debería tener. Pero lo primero que hay que hacer antes de leer un paper es irnos, antes incluso del título, si me apura, bueno, el título para saber de qué va, pero directamente a los conflictos de interés. Cada vez más yo creo que el mayor problema que tiene las publicaciones a día de hoy es que están muchas de ellas financiadas por la industria y un paper que esté financiado por la industria hay que ponerlo en más cuarentena. No directamente rechazarlo, pero ponerlo en mucha cuarentena. Leer con más cuidado los materiales y métodos, porque pueden haber estado cocinados, ¿vale? Entonces, la siguiente. Ese sería un poco el tema. Perfecto, entonces estamos corticos de tiempo, por eso estoy así como apuradita, porque Ivo ya me está haciendo señas. Y sí, las revistas de alto impacto, como dice Joaquín, en general debería tener ciertos parámetros de seguridad, pero hay un fenómeno de que cada vez más las revistas se están retractando de algunas publicaciones. Eso quiere decir que después de publicado tiene que ser sometido al escarnio científico para realmente darle validez a esos hallazgos que están teniendo. La siguiente, por favor. Y Roger dio ahorita una pista y dice, yo miré la N y la N estaba chiquita. ¿Qué otra cosa miras tú en un artículo, Roger, para el que empiece a sospechar? Ya Joaquín habló de los conflictos de interés. Roger habla un poco sobre el tamaño de la muestra, que hace referencia a los métodos. ¿Qué otra cosita miras tú en un artículo para sospechar que no te da confianza ese artículo? Sé que estamos cortos de tiempo, bien rápido. Este es un libro que me recomendó Joaquín, que en su momento que me ayudó muchísimo para entender un poquito, porque no entiendo ni un cuarto ni un décimo lo que sabe Joaquín, pero está muy bien hecho y está muy fácil para leer. Así que después, si quieren, se les paso bien la foto. Lo que decía, materiales y métodos me parece sumamente crítico, y te pongo un ejemplo. Está pasando mucho hoy que tenemos un gran abanico de lentes intraoculares para presbicia. Si uno en los lentes intraoculares para presbicia, por ejemplo, tiene 4 lentes bifocales de los que usábamos antes, te pongo marcas comerciales, Technis, Restor y pongamos Zeiss, Lisa, estamos hablando de los multifocales, los bifocales de antes. Y uno tiene un lente que tiene un poder de más 4, otro tiene un poder de más 3.25, otro tiene un poder de más 3.5. Y en los materiales y métodos, la visión de cerca, en vez de ser tomada a 40 centímetros, se toma a 30, ya con un solo pelito ya tenés una gran ventaja sobre los otros. Entonces, si uno no está mirando esa cocina, como dice Joaquín, se pierde un detalle y se queda con un concepto, che, el que mejor lee de cerca es tanto. No, estamos hablando, tenemos que ver exactamente cuál es la distancia, qué iluminación se usó, son pequeños detalles que hacen que uno varíe, y generalmente, como dice Joaquín, ya cuando están financiados por la industria, generalmente están hechos a medida. Ya te dan exactamente, te dicen a qué distancia tenés que tomar,
porque tienen totalmente ya estudiado, obviamente, las ventajas de su producto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si me permite muy rápido, Carolina, una frase. La magia de la evidencia ocurre cuando los resultados del estudio otro grupo los replica. Entonces, esa es la prueba del algodón de que los resultados son creíbles. Cuando se replican exactamente. Algunos grupos han replicado resultados exactamente iguales de estudios nuestros y es tremendamente halagador. Esa es la magia de la evidencia, cuando se replican los mismos resultados por otro grupo. Muy bien, Perfecto. entonces yo voy a cerrar dándole la palabra ahora a Ivo para hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo Roger hace uso de la evidencia en la práctica clínica? Por eso, yo justo hoy estábamos hablando de este concepto de presbicia derrotada, ¿sí? Y estaba hablando que estas 4 cosas las tengo en mi repertorio para ofrecerle a mis pacientes. Sé que Roger y Joaquín utilizan muchas de ellas, entonces creo que es muy interesante, después de todo lo que se habló, hacer ese ejercicio de decir, bueno, una cosa es mi experiencia personal, otra cosa es qué acceso tengo yo a un VisuMax y el software de Presbeyond, y otra es, por ejemplo, en este caso pusimos un ICL que hablábamos hoy, multifocal, que Joaquín fue parte de ese primer estudio que se hizo ya por España. Entonces me gustaría un mensaje final tanto de Joaquín como de Roger, de justo en este caso, en presbicia, cómo ustedes mezclan su experiencia personal con la evidencia de calidad que hay, con la disposición que tienen de esta tecnología, ¿no? Porque no todos a veces tenemos un VisuMax o no todos podemos tener el acceso al ICL. Joaquín, ¿cuál es tu comentario final? Bueno, para tomar la decisión en una lente nueva siempre intento mirar los resultados en banco óptico. El banco óptico me da una ligera idea, pero a partir de ahí siempre me voy a paper hecho en clínica, ¿vale? En práctica clínica. Hay muchos factores determinantes y cada vez más los estamos viendo, pupila, aberraciones corneales, y lentes que se basan en aberración esférica van a tener muchas más influencias también. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto que considero que es importante, qué poco estudio. Mira, el estudio a más largo plazo con lentes multifocales lo acabamos de publicar nosotros. El de más largo plazo, ¿sabéis cuánto es? 6 años solamente. O sea, necesitamos cada vez más rigor, más estudio a largo plazo con nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Fundamentalmente quizás eso es lo que os diría. Y sobre todo, cuando oigáis presentaciones, siempre intentad separar del ponente lo que ha dicho, qué es evidencia y una evidencia consolidada, robusta, de separar opiniones e ideas plausibles. Siempre debéis de estar preguntando, incluso preguntarlo al autor. ¿Eso que acaba de decir usted es evidencia? ¿Dónde se publicó? ¿O es una idea suya? Separemos el polvo del grano de la paja. Perfecto. Roger, un comentario breve para finalizar y pasar al siguiente módulo. Sí, no quiero repetir mucho porque la verdad que pensamos muy parecido con Joaquín. Lo mismo, creo que siempre que uno ve un lente, lo primero que hace es que tenga sentido lo óptico, que tenga sentido. Estamos hablando de lentes de rango extendido y estamos hablando de una córnea con una aberración muy alta porque ha tenido un láser previo. Bueno, algo tiene que pasar acá. ¿Tiene sentido mezclarlas? Y tengamos cuidado. Es mejor poner un lente esférico normal en un LASIK hipermetrópico. Primero que tenga sentido, después lo que tenga ópticamente y después lo que está publicado. Esa es medio la secuencia. Brutal, muchas gracias. La verdad que un módulo excelente. Ya empezamos el segundo módulo ahora, que tiene que ver con esa conexión que queremos generar, no solo con los colegas, sino también con los pacientes. Así que, Andrés, todo tuyo el escenario. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Es un placer estar acá con todo el equipo, ver todas estas caras de amigos. Voy a ir directamente a compartir pantalla para hacer una muy pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy y contarles un poco, porque tenemos grandes speakers en un ratito. ¿Qué es esto de O for Connection? Bueno, queremos conectar e inspirar con otros. Es uno de los 4 pilares que estamos desarrollando en Ophthalmo University y que queremos ir trabajando con todos ustedes, así que un poco les voy a contar de qué se trata. En este pilar vamos a ver, ahí va. Vamos a ver un poco y vamos a discutir, a debatir, a aprender sobre todo sobre comunidad, marketing, social influence, social media y comunicación. Es muy importante, ya lo dijo Ivo al principio,
aprender este tipo de habilidades, aprender este tipo de herramientas para nuestra práctica y para enfrentar un mundo donde hay millones de posibilidades. Entonces yo les quiero plantear una especie de desafío y preguntarles si todos tenemos algo que decir en realidad. Ustedes pensarán que yo les voy a decir que sí, pero no. La verdad, muchos de ustedes a lo mejor ahí se pueden sentir no atraídos por el tema de que estoy hablando ahora, porque dirán, bueno, yo no quiero estar en redes sociales, no quiero estar comunicando, y está bien. Lo único que les pido es que me den estos 5 minutos y a cada uno de los speakers su tiempo, y después nos volvamos a hacer esta pregunta y a ver si su opinión ha cambiado. Nos gusta hablar de esto, ya no tanto de comunicar, sino de conectar. La comunicación, que tiene que ser muy efectiva, si no llega al receptor, si no conecta con el receptor no sirve de nada, no nos sirve. Entonces, no es cuestión de comunicar por comunicar, sino que hay que conectar con el otro, con la otra persona que está recibiendo ese mensaje. Y de ahí viene esto de O for Connection. Muy importante cuando ustedes empiecen a comunicar y a conectar con sus pacientes, ya vamos a ver los 4 tipos de públicos a los que podamos apuntar, tener una visión y una misión. La visión es lo que queremos ver en futuro, cómo nos imaginamos, que por supuesto debe ser realista. Yo no puedo pensar y ahora ponerme como objetivo ser presidente de la Academia Americana en 6 meses, no. Entonces tenemos que tener una visión realista de dónde podemos llegar, y la misión es la razón por la cual queremos llegar a eso. Entonces, detectamos en Ophthalmo University 4 pilares o 4 puntos a donde podemos guiar nuestro mensaje, que es la industria, a pacientes, para conseguir más pacientes, para llegar a más público, a colegas, o simplemente podemos tener cuentas de redes sociales a nivel personal. Y les vamos a ofrecer hoy ejemplos de éxitos de cada uno de estos tipos de comunicación con nuestros colegas que hoy van a estar hablando, que son maravillosas, vuelvo a insistir, sus charlas. Vamos a hablar un poquito de branding hoy. ¿Y qué es el branding? Bueno, les traigo rápidamente la campaña de Yes We Can de Obama, todos la conocen, que en 2009 su campaña fue nombrada la empresa del año por la revista Forbes, porque realmente fue un antes y un después lo que generó en comunicación política y en general en comunicación y el uso de redes sociales, lo que hizo Obama ya por el 2008. Para que ustedes tengan algunos números, ellos lograron tener más de 20 millones de vistas en sus videos de YouTube, cuando la competencia McCain lograba 2. Lograron más de 3.5 millones de seguidores en todas sus redes sociales, cuando la competencia lograba solo 800.000, y lograron el doble de donaciones para la campaña. Fíjense lo importante de lo que es tener un buen branding personal y a dónde pueden llegar ustedes con esta herramienta. Entonces, si deciden ser su propia marca, si deciden desarrollar branding personal, es muy importante generar confianza y relevancia al mismo tiempo. Pero para generar confianza ustedes deben ser o deben comunicar sus valores, su esencia y su personalidad, y ser muy auténticos, muy honestos. En este mundo donde hay mucha información, ya lo decíamos, en este gran océano hay que diferenciarse, funcionar como un GPS en donde debemos orientar a nuestros pacientes y facilitarles la llegada o el acceso a una oftalmología de calidad. Muy importante, como van a ver también en los próximos minutos, tener una estrategia. Una estrategia es cómo llegar a nuestra misión y a nuestra visión a largo plazo. Van a ver ejemplos hoy de cómo nuestros amigos, tanto Guillermo como José, teniendo una misma estrategia, cambiaron su táctica para lograr su misión. Eso es muy importante. Y por último, lo decíamos, ser auténtico, muy importante, generar confianza, ser diferente y proponga valor. Hoy en día hay mucha basura en redes sociales, hay mucha basura en internet, y es necesario que aportemos cosas nuevas y de calidad. Vuelvo a insistir con este último punto, propongamos valor. Para terminar, y ya muy contentos de estos 3 maestros que vamos a tener, quiero presentarles, ya voy a dejar de compartir pantalla, pero vamos a tener al doctor Stop Sharing, Jorge Calzada, que lo tenemos aquí en vivo. Después tenemos a Guillermo Amezcua, que está viajando a Dallas. Él nos dejó un video, pero va a estar conectado por YouTube. Recuerden que salimos en vivo, así que si quieren consultarle algo, Guille está en el avión a 10.000 metros de altura, conectados con nosotros y con ustedes. Eso va a estar increíble. Y por supuesto también José Andrés Peña desde Chile, dándonos una charla espectacular.
Jorge, querido, desde allá desde Estados Unidos, el tiempo es tuyo. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, muchas gracias, Andrés, a Ivo y a todos los participantes. Como le estaba mandando mensajes a Andrés, estoy muy sorprendido de lo que han logrado. A mí me llama la atención que esta cuestión de las redes sociales y la comunicación se ha aumentado de una manera muy importante después del mundo COVID, porque tuvimos que cambiar la manera estándar de hacer, no solamente cómo trabajar, sino cómo comunicarnos. Y las herramientas estaban siempre ahí. Pero, pues bueno, hacíamos de otra manera, pero ahora al cerrarse el mundo como se ha cerrado, pues tuvimos que coger las herramientas que hemos tenido y yo creo que grupos como Oftalmo University han hecho una labor excelente y les doy unas gran felicitaciones por lo que están haciendo y lo que continúan haciendo. Y en función de eso, pues bueno, voy a hablar un poquitito, nada muy complicado, pero ciertos conceptos que yo creo que son importantes entender en el mundo del branding o sea, ¿qué es el branding personal? Y me refiero en medicina específicamente, oftalmología como parte de la medicina, pero esto se aplica a muchas otras cuestiones. Nuevamente, Jorge Calzada, yo soy fundador de una clínica privada en los Estados Unidos y también soy profesor adjunto de la Universidad de Nebraska. Y hablando de esto, creo que se me olvidó ponerles las compañías con que trabajo, que son muchas, Heidelberg, Bausch & Lomb he hecho varios contratos esta semana y se me olvida. Por ahí se los mando después, pero aquí estoy. Pero desde el punto de vista de branding, a propósito, ninguna de estas compañías tiene una importancia en lo que estoy hablando aquí hoy. ¿Qué es el branding? En inglés, la palabra branding es una palabra muy específica. En español no es la misma cosa porque es marca, y marca no es la misma cosa que branding. ¿Y qué significa? Es la práctica de marketing en la que uno crea un nombre, un símbolo o un diseño que se identifica como un producto. ¿Okay? Y en este caso, cuando estamos hablando de branding personal, el médico es el producto en cierto modo o lo que se está tratando de promover. Cuando una estrategia efectiva, ese producto tiene un margen competitivo con el resto de la gente de los otros productos. En otras palabras, estás tratando de elevar tu propia representación personal como médico en este caso. Es la acción que se describe como tratando de dar una calidad específica o particular a algo o a alguien. Y cuando es personal, es personalmente a un individuo. Y si uno se pone a ver estas cuestiones, uno se da cuenta que hay muchos tipos de brands en medicina. Por ejemplo, están los brands que son los brands institucionales, digamos, son los hospitales, las universidades y las clínicas. Y tenemos muchas, puse las 4 porque todas las conocemos, Cleveland Clinic, Harvard, Bascom Palmer, Mayo Clinic. Y si vamos por los Estados Unidos, pues vamos a muchas otras grupos que uno reconoce inmediatamente. Y tal vez debería poner aquí también la industria, porque cada industria tiene también su brand, y cada compañía, y están tratando de generar esa cuestión. Y es importante. Pero cuando uno se va al punto personal, hay un poquito de conflicto entre lo que quieren hacer las compañías, las instituciones y las personas. Porque muchas veces me ha llamado la atención los hospitales, por ejemplo, St. Jude Hospital aquí en mi ciudad, ellos intentan tener el brand de St. Jude, pero no tratan de poner el brand de los médicos, porque quieren coger ese ámbito para su funcionamiento. Cuando uno trata de hacer branding personal, a veces entra en ese punto. En este punto, ¿qué estamos tratando de hacer? ¿Cómo se logra este personal branding? En primer lugar, tienes que tener una intención, sin hacer un esfuerzo intencional. En otras palabras, no simplemente ocurre, uno tiene que decidir qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Estamos tratando de influenciar la percepción pública de una persona. Como dijeron hace un poquitito, es lo que la gente dice cuando no estás en el cuarto. Es tratando de colocar una posición a esa persona como una autoridad dentro de su industria, dentro de su grupo que está tratando, para tratar de elevar su credibilidad, para diferenciarse de los demás, lo mismo que dijo Andrés. El problema es que cuando todos somos iguales, ¿por qué una persona escoge a uno versus otro? Y la verdad es que no somos todos iguales. Todos tratamos de hacer buena medicina, pero todos tenemos nuestras perspectivas. En el mundo estamos hablando hace poquito de evidencia. Pues la evidencia
siempre tiene un grado de análisis de cómo uno lo percibe y cómo uno lo aplica. Y ahí va esa diferenciación de cómo uno aplica los conceptos. Y finalmente, pues uno está tratando de avanzar su carrera personal como profesional, para tener un impacto más allá de lo que uno está haciendo. Pero nuevamente, ¿es solamente desde el punto de vista institucional? No. Hay doctores, médicos, que tienen un brand particular. Y esos brands son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el doctor Mike, que tiene 3 millones de seguidores en medios sociales, pero es un brand que, digamos, él, no estoy tratando de decir que sea bueno o sea malo, pero él escogió un enfoque, y es un enfoque, digamos, que no es un enfoque necesariamente tan técnico, pues es más basado en un grupo sencillo. Aquí hay un brand muy interesante, que es el Dr. Fauci. El Dr. Fauci, de hecho, ahora es un brand controversial. Hay gente que lo adora y hay gente que lo detesta, porque ahora, de un modo u otro, quiéralo él o no, se ha involucrado en cierto modo con el mundo de la política, por lo menos dentro de los Estados Unidos. Pero cuando uno busca médicos en Internet, yo puse Surgeon in the United States, o sea, cirujano en Estados Unidos, y estas son las personas que aparecen. Curiosamente, varios de ellos casi ni operan o están muertos. O en otras palabras, que el brand que han generado sigue hasta después de su labor profesional. El doctor Carlson, por ejemplo, no es cirujano ya, es político. DeBakey está muerto, pero de un modo u otro han logrado eso. Entonces, desde otro punto de vista, cuando uno tiene su carrera, y estamos hablando de cuál era el Benjamin Button, de que uno comienza de viejo y se mueve hacia joven, las fases de la carrera de uno comienza inicialmente tratando de buscar conocimiento, absorber conocimientos y absorber la manera de aprender más. Siguiendo los conocimientos son esos skills, esas capacidades técnicas que uno puede tener, cómo utilizarlas, cómo operar, cómo diagnosticar. Pero cuando uno avanza en su carrera, esos skills, esas habilidades suaves, que son las que se corresponden con el brand, llegan a ser cada vez más importantes. Y es la parte que uno tiene que entender. Porque todo esto viene en función del concepto de liderazgo. O sea, branding en nuestro mundo está involucrado con el concepto de liderazgo. Esto, el mundo VUCA, es un mundo, esto es un análisis de los militares, de la guerra, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pero resulta que tenemos en nuestro mundo, no tratando de decir que estamos en una guerra, pero tenemos un cierto grado de conflictos que ocurren. Y nuevamente el concepto que estaba diciendo Andrés, hay que tener una visión, hay que tener un entendimiento del mundo en que vivimos con un cierto grado de claridad y adaptabilidad, en el sentido de que tenemos que entender que las cosas están cambiando. Y lo que hacíamos antes de la pandemia ha cambiado después de la pandemia, y tienes que tener esa capacidad de cambiar y aceptar el mundo. Porque al fin y al cabo, cuando estamos hablando de liderazgo, en el mundo moderno, el liderazgo es más lateral. En otras palabras, en vez de tener una jerarquía directa, hay influencia. Y influencia significa la capacidad de influenciar, de involucrar a individuos que no necesariamente responden para uno directamente desde el punto de vista jerárquico, para que hagan lo que uno recomienda hacer por el bien de nuestras comunidades. Entonces, estos conceptos que estoy poniendo, todos entran desde el punto de vista de esta de identidad. ¿Por qué? ¿Por qué alguien busca a escuchar a otra persona? Bueno, porque tiene que tener un cierto grado de identidad a su marca. Y nuevamente, estos son conceptos que hemos dicho. Aunque hay que tener adaptabilidad, uno tiene que tener un cierto grado de consistencia en lo que uno representa. Connectedness, conectabilidad. Uno no puede ser un brand si uno no está expuesto al mundo. Uno tiene que estar conectado con el mundo. Hace falta carisma. ¿Qué significa carisma? La capacidad de influenciar, nuevamente la palabra entra, atraer y tener una presencia y una confianza propia en lo que está diciendo. Pero lo más importante, tal vez en mi opinión, es autenticidad. Ser capaz de representar lo que uno realmente está tratando de decir y hacerlo de una manera auténtica. Y la autenticidad también significa que uno no es perfecto, uno va a cometer errores. Y en cierto modo a mí me gusta ver a la gente cometer errores y aceptarlos, porque implica que somos todos humanos. Y yo creo que el mundo moderno, en el cual estamos somos iconoclastas y estamos rompiendo todos los conceptos, hemos entendido que todos somos humanos y la parte de la autenticidad está ahí.
Desde el punto de vista de la sociología, hay un sociólogo, Erving Goffman, que hablaba del concepto de la dramaturgia, que el mundo, y él lo decía antes de los medios sociales, él lo decía desde el punto de vista de cómo nos comunicamos con el mundo, que todos vivimos en en un teatro, y ese teatro tiene un proscenio y tiene un backstage, ¿no? El proscenio es la presentación que nosotros hacemos a la sociedad, y el backstage es lo que tal vez digamos no queremos que las cosas sean privadas. En este mundo que estamos hablando de medios sociales, pues resulta que esa línea entre el front y el back, el delante y atrás, a veces queda un poquito confusa, pero uno tiene que entender que esa línea está ahí, porque es importante para entender el concepto del branding, siempre y cuando se mantiene la autenticidad. Jorge, Entonces, dime. Jorge, tenemos que ir avanzando un poquito, me gustaría, no sé si pudiera ir cerrando, si no vamos Voy cerrando inmediatamente, hermano. Gracias. Entonces, gracias. ¿qué tools tenemos? Tenemos face-to-face, de cara a cara, y media y los de comunicación personal. Ya sabemos que hay muchas maneras de medias sociales. Yo he tenido mucho trabajo, pero sí quiero decir ciertas cosas para terminar aquí, Andrés. Número uno, las medios sociales son sobre comunicación. Y los medios sociales son la manera más capaz o útil o fácil para entrar en el branding moderno. Y para terminar, Andrés, el concepto que quiero decir es que el valor de los medios sociales está en el mundo real. En otras palabras, que no es cuestión de mantener el concepto dentro del mundo de las redes sociales, es en el mundo real para poder comunicarnos e influenciar a la gente alrededor nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, a ti. Excelente presentación, como siempre. Nos encantaría seguir charlando, pero el tiempo, como dicen en la televisión, es tirano. Lo entendemos. José, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien ustedes. Lo que queremos hacer un poquito es mostrar casos de éxito, tanto con José como con Guille Amezcua, que está ahí viajando, decíamos. José, ¿querés compartir pantalla? Perfecto. Una presentación muy rápida y creo que es muy interesante para los que estén presentes sacar algunas herramientas que José nos va a compartir. Bien. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacerlo bien rápido, como si fuera una red social. Me presento, soy el doctor José Peña, oftalmólogo de acá de Chile. Soy CEO y founder de una startup y soy un gran creyente de Ophthalmo University. Andrés y el equipo de Ophthalmo University me invitó para dar el ejemplo de lo que me pasó a mí, que es bien interesante. Yo tenía un Instagram hasta hace un tiempo, y de hecho lo sigo teniendo, pero tal como lo dijo el colega anterior, Jorge, con lo del COVID, esto cambió y muchas veces en la consulta hubieron menos pacientes. Acá en Chile la afluencia de pacientes bajó. ¿Qué hacíamos para llegar a esos pacientes y poder captarlos? Uno de los primeros intentos que hice fue que en el Instagram colocar fotos de ojo, alguna técnica, pero curiosamente no funcionaba. Y ahí vino la pregunta, ¿qué hacía yo con estas redes sociales? ¿Si eran para mis pacientes o para mis colegas? Y mi decisión fue centrarme en el usuario paciente. De hecho, es tan así que en mi Instagram o el TikTok prácticamente tengo unos 20 oftalmólogos siguiéndome, gran parte son el equipo de Ophthalmo University y alguno que otro chileno. Y bueno, descubrí algo. De hecho, los que me siguen se han dado cuenta de una cosa, es que pasé desde abril de tener prácticamente unos 2.000 seguidores a 2 meses a tener 16.000, y de hecho hoy día ya aumentó mucho más, siguen aumentando, y en TikTok también. Eso fue, TikTok lo abrí hace 3 semanas atrás y ya van 15.000 seguidores. Descubrí algo, que a los usuarios les encantaba la información muy sencilla y lúdica, tal como si yo estuviera conversando de algo en un restaurante o en una convivencia social sobre una patología. Y fue un boom. De hecho, coloco acá el reel que fue el marcador, que hablé del tiritón de párpado, que es más conocido por nosotros miosimia o mioquimia, y se replicó tantas veces, casi más de 400.000 veces, tanto en Instagram como en TikTok, ¿ya? De hecho, hay otros videos que ya se están replicando más de 300.000 veces. Fue muy sencillo, fue como haber conversado con alguien lego, eso es muy importante. Yo me centré, tal como Andrés me dijo,
era centrarse en el usuario paciente, no en un colega. Por lo tanto, aquí no hay tecnicismo. Y lo más importante de todo, ¿qué pasó esto? Lo que yo les hablaba. Hubieron 450.000 reproducciones. De hecho, Instagram mandó un mensaje interno diciendo el exceso ahí de reproducciones. Y como ven acá en el gráfico, si ustedes hacen video, y lo insto a hacerlos, si quieren comunicarse con el paciente, un progreso pero enorme de seguidores, y hoy día esta curva está mucho más alta. Para redondear, ¿por qué pasó esto? Porque tal como lo han hecho, Ivo lo dijo anteriormente, Jorge también, vamos a hacerlo bien rápido esto, ¿qué quieres hacer con esto? ¿A qué vas? Bueno, con Andrés estuvimos conversando y esto era, hay varias preguntas. ¿Qué quieres? ¿Tener más pacientes? ¿Quieres hacerte famoso? ¿Influencer? ¿Qué sé yo? Pero en realidad, las personas van buscándote si tú eres empático, si tienes un propósito, y ese mensaje es capaz de llegarles, ¿ya? Por lo tanto, la idea era que, mi lema era tener ojos más sanos y felices. Los usuarios lo captaron y de hecho siguen replicando los videos. Y aquí hay algunos tips por si quieren replicarlo. Una es que el video que hagan, que funciona mejor que colocar una foto de un ojo o una foto de un paper con un paciente, es que tiene que ser como una moneda social, tiene que ser replicable. Si en el video hablas de algo como astigmatismo, tiene que ser de 30 segundos, tal cual como ellos lo pudieran replicar en una reunión social. Tiene que tener disparadores. Ya, por ejemplo, el tiritón del ojo era muy frecuente, la miosimia, porque el estrés de la pandemia ha provocado eso. Entonces, todos tenían a alguien que tenía ese síntoma y obviamente replicaban el video diciéndole, oye, tú tienes esto. La emoción, obviamente, tiene que producirte alegría, que te divierta, etc. Un valor práctico, un poco resumiendo todo lo anterior, y contar la historia. Y para terminar y cerrar, lo más importante, y que se me llenó la consulta de los pacientes que siguen en redes sociales, porque no es solamente un seguidor fantasma, sino es un seguidor, digamos, fiel, y se notó en la consulta, es que uno tiene que ser sincero y honesto, tanto fuera y dentro de las redes sociales. De hecho, el paciente quiere ver al mismo médico que hace ese video en la consulta. Y de hecho, lo corroboran. Me ha pasado una cosa bien rara que nunca pensé que me iba a pasar, es que se quieren tomar selfies con uno en la consulta y replicarla en sus redes sociales. Eso ha sido bonito y da una oportunidad y una herramienta para educar al paciente en lo que es salud oftalmológica, también para poder derivar pacientes en forma interna con colegas que son su especialista, y al final esto es una cosa win-win, todos ganamos, y eso es para cerrar. Eso. José, espectacular, realmente podríamos, como decíamos en el principio, hablar horas. Quiero mostrarles algo muy rápido porque Elisa viene también con algo muy, muy potente y no quiero dejar afuera a Guilla Amezcua. Para que vean la diferencia, José nos habla de cómo él apuntó a pacientes y vean lo que dice en este fragmento Guilla Amezcua, a lo que él apuntó y cómo es su caso de éxito. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Guillermo Amezcua, saludándolos virtualmente. Encantaría estar con ustedes por ahí, pero pues no se pudo. Me da mucho... University en Facu Caribe hicimos ahí Benati nos hizo rápidamente una encuesta virtual y fue abrumador la gente que deseaba que se quedara el Córnea Papi. Y bueno, yo les puedo compartir que el tener esta página activa, el estar subiendo casos, los cuales edito los videos para que no sean muy largos, pero no edito muchos de los problemas en los que encontramos y es lo que me gusta compartir, cómo resolver algunos problemas de la cirugía, casos difíciles, cómo entrarle, cómo hacer la preparación preoperatoria, el cuidado postoperatorio. Trato de siempre que comparto un video, un mes después compartir los resultados del paciente, etcétera, ¿no? Y para terminar, solo compartirles que mi práctica quirúrgica ha crecido muchísimo desde que abrí esta página. La gente me refería a pacientes de córnea. Mis referidos de cirugía compleja de catarata eran referidos internos dentro del hospital de Bascom Palmer. Mis colegas de retina, de glaucoma, me mandaban casos complejos de catarata, pero la gente afuera en Florida no sabía que yo suturaba lentes, que hacía intercambio de lentes, etcétera.
y me ha ayudado muchísimo. Entonces creo que una presencia profesional haciendo las cosas bien en redes sociales ayuda muchísimo a la práctica y se lo recomiendo. A todos los invito a que me sigan acá a la página de Córnea Papi en Instagram. Cualquier video que necesiten, con gusto se los comparto. Cualquier pregunta, etcétera, casos difíciles que tengan de superficie ocular, estamos a las órdenes del servicio de superficie ocular de Bascom Palmer, ya sea un servidor o Jaime Martínez, Alfonso Sabater. La verdad que estamos aquí para ayudar. Les mando un saludo a todos y que sea un gran éxito este congreso. Bye. Bueno, no queríamos dejar de tenerlo a Guille y ya estoy cerrando porque está viajando. La verdad que es un honor para mí, en lo personal, uno de los mejores cirujanos refractivos de córnea y segmento anterior actualmente. Ustedes vieron cómo él, con otra estrategia y con otro objetivo, otra visión diferente a la de José, logró su objetivo, que es que le deriven más pacientes, posicionarse mejor entre sus colegas, y eso era un poco lo que queríamos mostrar. 2 segundos, avisarle que la charla completa de Guille Amezcua, que es imperdible, va a estar en formato de podcast para escucharla completa en Oftalmocast, porque no se la pueden perder. Con Jorge y con lo que yo un poco hablé, dimos la introducción y les mostramos los 2 casos de éxito de José y de Guille. Jorge, José, 1.000.000 de gracias. Les pido disculpas que tuvimos que correr. Está Lisa, está Manuel ahí preparando un contenido excelente también. Un fuerte abrazo a toda República Dominicana. Esperemos pronto estar presentes ahí también. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Andrés, por darme el espacio. Sabemos que estamos muy cortos de tiempo. Realmente tenemos una charla interesante, sobre todo de lo que se viene a futuro. Es un honor para mí contar con los 2 colegas que tenemos para hablar de estos temas. Vamos a hablar rápidamente de valor salud, que ya se lo nombró al principio. Joaquín va a estar hablando de eso. Un poquito de dónde estamos en inteligencia artificial con Manuel, y muy rápidamente robots en oftalmología y un pequeño debate final. Como les comentaba, Joaquín ya fue presentado, lo conocemos, pero más allá de todas sus cualidades como excelente cirujano y como experto en multifocales, para mí personalmente es un referente en la oftalmología de lo que es la medicina basada en la evidencia, y por eso es que está hoy aquí para hablar de eso. Y Manuel desde Navarra, también desde España, que no solo es un excelente retinólogo y tiene un doctorado y un máster en investigación biomédica, sino que es una de las personas, uno de los colegas que más sabe de inteligencia artificial, y justamente por eso es que lo invito, y no por su resto de palmarés que tiene. Voy a dejar de compartir porque va a ser más bien una charla. ¿Estás, Joaquín? ¿Qué tal, Lisa? Pues estamos ¿Qué tal? por aquí. Qué gusto tenerlos a ambos. Realmente para mí es un honor y disfruto cada vez que hablo con ustedes, así que vamos a encararlo de esa manera. Joaquín, en la primera parte hablaste medio así de pasada de lo que es el valor salud, cuando hablamos de evidencia, y me gustaría que lo definas un poquito. ¿Qué entendemos por valor salud? Bien, muy rapidito. Valor salud lo empieza a definir Michael Porter. Michael Porter es un gurú del marketing estratégico a nivel mundial. Y esto lo empieza a definir porque entra en el sistema de salud americano y empieza a ver cómo no están alineados los intereses del paciente con los del healthcare, ¿vale? Y fundamentalmente se mete, escribe un libro que es espectacular, que hay que leerse, Valor Salud, y empieza a definirlo. Y a partir de ahí vienen una serie de organizaciones como ICHON, como el Instituto Karolinska, como la Boston Consulting Group, Harvard, que van alimentando todo este concepto. Es cómo alinear los intereses del paciente, del healthcare y de la industria y ponerlos todos en línea, ¿vale? La foto fija de dónde estamos ahora, si la tienes y la puedes consultar, que es la misma que hemos consultado, que hemos visto antes, pero fijaros, esta es la que tenemos ahora en este concepto de valor salud. El paciente, que debería de ser el centro, ¿vale? Y el sistema sanitario, fijaros con quién está. ¿Qué nos podemos...? Esta es la foto fija de la que nos estamos encontrando ahora, ¿vale? Y bueno, si quieres vamos un poco hablando del tema, quizás la tecnología, de dónde estamos, de cómo ir... Justamente ese es el punto que más me interesa. Nosotros
si bien desde Ophthalmo University siempre hablamos de que hay que trabajar conjuntamente con la industria, también sabemos que la industria trata de acercarnos productos que, como bien se comentó anteriormente, por ahí no son lo mejor para nuestros pacientes o no sabemos cómo evaluarlo. Entonces, ¿cómo entra ese concepto de valor salud y cómo hacemos para aplicarlo cuando nos ofrecen nueva tecnología? Vale, la situación y en concreto ahora yo creo que en oftalmología tenemos un mal endémico. Quizás no somos tan exigentes con el rigor que le pedimos a la industria. Yo creo que en un extremo de alejamiento de la evidencia estarían los cirujanos puros y duros, traumatólogos y cirujanos generales, o por lo menos la fama que tienen. En el lado virtuoso estarían las especialidades médicas, la oncología, la cardio, son gente que están con una cultura muy despegada a la evidencia, y nosotros estamos ahí un poco en tierra de nadie. Y conforme más perfil tenemos quirúrgico, más pegados al lado a que le estamos. La tecnología a día de hoy, la que nos da la industria, desde mi muy humilde punto de vista, es tecnología inmadura. ¿Cuántos equipos diagnósticos, cuántos equipos terapéuticos se lanzan al mercado sin realmente tener un background de evidencia detrás? ¿Vale? Esta es la situación en la que estamos, la falta de virtuosismo, donde se rompe esa foto de la novia, el healthcare, y dándose la mano a la mamá, que no vea la mamá la mala leche que tiene que tener esa mujer en casa de la chica, ¿vale? Y por el otro lado, el lado virtuoso, que es lo que yo creo que debiera estar, la propuesta que nos hacen desde un paper de Japón, el sistema público de Japón, que ha empezado a proponer que el pricing de los equipos diagnósticos y el pricing, el precio de los equipos terapéuticos, estén basados ni nada menos que en el valor salud que pueden generar en el healthcare. Imagínate, cuanto más valor salud genere este equipo diagnóstico, le permitimos a la industria farmacéutica poner el precio más alto. Cuanto menos, pero demostrado con paper y con evidencia, más bajo tiene que estar. Me parece de un virtuosismo y de una simpleza que probablemente debamos de ir cada vez más hacia ese camino, el de la corresponsabilidad entre el healthcare, la industria, con el foco siempre en el centro del paciente. Excelente, excelente. Y ahí tocaste otro punto interesantísimo, esto del centro del paciente, y un concepto que te escuché hablar muchas veces, que es la toma de decisiones compartidas. ¿Cómo entra en esta ecuación eso y cómo vos recomendás que lo empleemos nosotros en nuestra práctica? Te agradezco que lo metas en el debate, Lisa. Creo que cada vez más importante. Fijaros, en el siglo de las luces, de la ilustración, es cuando empieza la gobernanza del mundo a decir, oiga ustedes, el pueblo tiene que tomar partido en la toma de decisiones, elegir su gobierno, nada de gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. Fijaros en el healthcare. Nosotros no hemos pasado el siglo de la ilustración en el healthcare. Seguimos tomando decisiones por el paciente. El paciente nos cuesta. ¿Cuántas veces nos encontramos en congresos que hay compañeros nuestros que dicen yo elijo por el paciente? El paciente no está en disposición de elegir por sí mismo. La toma de decisiones compartida es básica. Debemos de adaptar las decisiones consultándolo con él. Pero no solamente porque es lo ético, sino porque además es lo práctico. Un paciente involucrado en la toma de decisiones va a ser un paciente que va a entender totalmente una serie de resultados si hemos sido suficientemente transparentes con él y va a aceptar los porcentajes de efectos adversos que pudieran existir en el camino. Joaquín, una pequeña crítica que siempre que hablo de esto se me presenta, que dicen no podemos estar educando y el paciente no puede saber todo lo que nosotros sabemos para tomar esa decisión. Yo sé más que el paciente y estoy en mejor posición para tomar esa decisión por él. ¿Cómo respondemos? Es fantástico, pero es que el paciente tampoco tiene ni idea de política económica mundial, ni geoestrategia, ni tampoco de justicia, y cada 4 años vota y toma decisiones. Por favor, no vengamos con estos argumentos tan absolutamente pobres. Si realmente tiene un sentido el healthcare, es poner al paciente, está hecho el healthcare para eso, para ese individuo que está sentado delante tuya, ser absolutamente honesto y solucionarle a él la vida, no que él te la solucione a ti. Es que en el sentido contrario. Él no tiene por qué pagar el colegio de tus niños, ni el barco en el puerto, ni esa casa tan cara o el coche que te quieres comprar. Eres tú el que tienes que darle y generarle valor a él. O sea, no vengamos con monserga. Impecable, impecable. Joaquín, siempre es un placer. Vamos a pasar con Manuel, querido Manuel. Nuevamente muchas gracias por estar. Sabemos que tuviste un inconveniente físico. Manuel tiene fracturada una mano, así que ni siquiera nos pusimos a hacer presentaciones. Vamos directo a una charla.
Manuel, contanos un poquito para que entendamos los que no sabemos o no tenemos una idea clara de qué es la inteligencia artificial. Primero, partamos de ahí. Muy bien, nada, Lisa, oye, un placer y al contrario, gracias a ti por la invitación a participar. Además, me hace especial ilusión estar en la reunión de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, porque mi abuela era dominicana, entonces una conexión ahí especial. Nada, o sea, la inteligencia artificial, yo creo que todos tenemos en mente la imagen que Hollywood te quiere vender de máquinas y robots que se rebelan contra el ser humano porque se dan cuenta de que hacemos todo muy mal y que estamos acabando con el mundo y robots súper inteligentes. Y lo cierto es que la inteligencia artificial es algo con el que convivimos día a día desde hace más de 50 años, que es cuando se acuñó el término inteligencia artificial después de la conferencia de Dartmouth. Y básicamente, o sea, la inteligencia artificial son máquinas o softwares, programas informáticos que intentan imitar la forma en la que trabaja el cerebro. Hacen una tarea muy específica y eso es una cosa que tenemos que saber. O sea, un programa de inteligencia artificial que está diseñado para traducir idiomas no va a poder conducir un coche y viceversa. Entonces, es una máquina o un software diseñado para hacer una tarea muy específica y además imitando al cerebro humano. O sea, los procesos en el cerebro humano no son secuenciales como el resto de programas informáticos que tienen que ir siguiendo una serie de pasos para poder pasar al siguiente. Estos utilizan un procesamiento en paralelo, en donde tienen cientos o miles de microprocesadores trabajando de forma simultánea, que son las neuronas en el cerebro o las neuronas artificiales en los sistemas de inteligencia artificial. Y esto al final tiene una cosa muy importante en lo que también se parece al cerebro humano, y es que tiene una capacidad del propio programa o la máquina de aprender a hacer cada vez mejor aquella tarea para la que fue programada. Entonces, de la experiencia y de los propios resultados que va obteniendo, va mejorando su funcionamiento. Y eso se utiliza en oftalmología y se utiliza en todo. O sea, justamente, perdón Manuel, perdón que te interrumpa, pero justamente ahí, nosotros ahora estamos obviamente en un congreso de oftalmología y teóricamente está todo muy lindo, pero ¿dónde o en qué estado actual estamos de uso de esa inteligencia en nuestra práctica? O si no está, ¿cuándo va a estar? Contanos un poquito de eso. Yo creo que es algo que ya está, o sea, que no es una cosa que va a venir en el futuro, sino que es algo que ya está. Sin duda, el tema de sistemas de clasificación y screening de retinopatía diabética, hay sistemas de salud que ya lo están usando. El NHS de Reino Unido, por ejemplo, utiliza ya sistemas de inteligencia artificial porque se han dado cuenta que un software de inteligencia artificial es capaz de analizar 60.000 imágenes de fondo de ojo en un día, además con un margen mínimo de errores, muy por encima de lo que podemos diagnosticar los retinólogos expertos, y además una máquina no se pone de baja, no se enferma, no se rompe la mano y puede seguir trabajando casi sin errores. Entonces, o sea, solo el NHS ha calculado que utilizando esto para screening de retinopatía diabética se ahorra al año unos 10 millones de libras. 10 millones de libras que se pueden utilizar para invertir en fármacos anti-VEGF, en lentes intraoculares, en 1000 otras cosas. Hay muchos dispositivos de inteligencia artificial que también se usan ya para el cálculo de lentes intraoculares, por ejemplo, en cirugía refractiva, mejorar las fórmulas que tenemos para optimizar los resultados refractivos en el paciente que operamos de catarata. Y luego también una cosa que sí es un poco el futuro cercano, pero ya muy cercano, es el intentar llegar a diagnósticos y pronósticos individualizados para cada paciente. O sea, hay que entender que el paciente de oftalmología, y sobre todo esto es una cosa que nos encanta a los retinólogos, es decir, la imagen multinodal, pues vamos a cogerle fotos de fondo de ojo, OCT, angio-CT, infrarred, autofluorescencia. El paciente de oftalmología cada vez se convierte más en un problema de Big Data en sí mismo. Entonces, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta que nos va a ayudar a analizar toda esa sobrecarga de imágenes y de información que tiene el paciente para decirnos, tienes que ver estos 3 cortes del OCT o tienes que ver esta imagen de la autofluorescencia, porque ahí es donde vas a encontrar algo que te va a llevar a diagnosticar mejor a tu paciente. Y no solo diagnosticarlo mejor, sino intentar ofrecer un pronóstico específico e individualizado para las enfermedades crónicas que son principales causas de ceguera.
Cuéntanos un par de esos ejemplos de pronóstico. Sé que hay algunos algoritmos que ya lo están ofreciendo. Cuéntanos un par de esos ejemplos. En degeneración macular asociada a la edad. O sea, hace unos años hablábamos de drusas como una cosa universal, y ahora hay paquidrusas, depósitos drusenoides que se ven, no se ven, dependiendo de la técnica de imagen y tal. Y cada uno de esos tipos de drusas o no van creciendo a lo largo del tiempo, van cambiando su volumen, y esos cambios que nadie de nosotros tiene tiempo para ir contando cuántas drusas tiene el paciente y cuánto aumentó el volumen de una consulta a otra, son muy importantes porque se ha visto que te permiten predecir si un paciente va a desarrollar o tiene más riesgo de desarrollar una membrana neovascular, e incluso qué tipo de membrana neovascular y por lo tanto qué pronóstico va a tener. O, por ejemplo, si ese paciente va a desarrollar una atrofia geográfica y en cuánto tiempo esa atrofia geográfica no solo va a aparecer, sino que va a progresar al grado de producirle un déficit visual importante al paciente. Con lo cual, o sea, tú puedes empezar a planificar cada cuánto tengo que citar a este paciente e incluso mentalizarlo y decirle, pues a partir de esta imagen de OCT, a partir de estas 3 retinografías que hemos obtenido en estas consultas, lo más probable es que en 6 meses a usted le vaya a tener que estar inyectando. O incluso en el paciente que ya tienes que estar tratando, hay algunos algoritmos de inteligencia artificial en fase de experimentación, pero con resultados muy, muy buenos y que estarán disponibles en la práctica clínica muy pronto, que te permiten predecir la respuesta que va a tener el paciente al tratamiento. Es decir, o sea, qué agudeza visual va a tener después de que lo inyecte, o si voy o no a poder optar a una pauta de treat and extend, o si es un paciente que de entrada va a tener que tratar cada 4 o 8 semanas de forma fija porque así es su ojo. Exacto. Bueno, fantástico, Manuel. Ahí acabas de nombrar dos cosas. Una parte es la parte diagnóstica y la otra pronóstico. En diagnóstico, digamos que si bien nos están superando a los especialistas, todavía le podemos competir, pero en la parte pronóstica no hay forma de competir. O sea, difícilmente un retinólogo ultra especializado tenga la capacidad de predecir como sí tienen estos algoritmos. En eso me parece que ya no podemos ni competir. Totalmente, porque hay que entender que nosotros cuando vemos una imagen, una retinografía, un OCT, somos clínicos y estamos acostumbrados a buscar signos clínicos, a buscar cambios que nos ayuden a diagnosticar o a predecir. Los sistemas de inteligencia artificial utilizan datos. Un OCT o una retinografía para un algoritmo de deep learning no son más que un montón de bits, y lo que es ver cómo se relaciona cada uno de esos píxeles con los píxeles que lo rodean, y entonces llega a conclusiones que nosotros mismos somos incapaces de ver. Y el ejemplo claro está en el algoritmo de Google, que te permite a través de una retinografía decirte el sexo del paciente, la edad, si es fumador, si no es fumador, y predecir con un 70% de índice de aciertos si va a sufrir un evento cardiovascular en los siguientes 6 meses. O sea, ahí es donde las máquinas nos superan y en donde tenemos que aprender a trabajar con ellas, porque nos van a ayudar mucho a hacer mejor nuestro trabajo. Antes Joaquín hablaba mucho de la evidencia, incluso desde el punto de vista del marketing, cómo optimizar nuestras consultas. Nosotros en la clínica utilizamos un sistema de deep learning que nos ayuda a optimizar el sistema de citación de los pacientes en función del perfil demográfico del paciente, etcétera, saber cuánto tiempo va a tener en cada consulta, intentar optimizar nuestras consultas, disminuir tiempos de espera. O sea que no solo la parte clínica, sino que incluso la parte de gestión también está totalmente en el tema. Exacto. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Voy a compartir muy, muy rápido porque estamos muy cortos de tiempo, pero quería mostrar algunos de los avances que hay en robótica en oftalmología. ¿Por qué usar robots? Por precisión, reproductibilidad, seguridad y velocidad, y todas estas características o ventajas que nos ofrecen los robots van a redundar en una disminución de los costos. Imagínense, si operamos de una manera más segura, tenemos menos complicaciones, operamos más rápido, ocupamos menos tiempo de quirófano, es indudable que bajan los costos. Cuando pensamos en robots, siempre se nos viene a la mente el Da Vinci, que no es específicamente para oftalmología, pero si bien, bueno, acá lo tenemos al querido José Antonio Gegúndez, que está usando un Da Vinci o posando cerca de él. Si bien decía no es para oftalmología, se hicieron algunas cirugías de párpados, incluso un trasplante de córnea cadavérico experimentalmente se hizo, pero sí hay otros robots que se pensaron directamente para oftalmología. La mayoría de ellos son para cirugías retinales,
muchos de ellos trabajan como si fuesen un filtro entre la mano del cirujano y el instrumental. Entonces, por ejemplo, el que ven abajo a la derecha, el Precise, filtra todos los temblores esenciales que tiene el cirujano. Entonces, imagínense que los cirujanos, los seres humanos, tenemos un temblor esencial de 120 micras, y ese robot lo que hace es filtrar ese temblor y reducirlo aproximadamente a 10 micras. Entonces nos da una precisión tremenda a la hora de manipular una pequeña membrana, por ejemplo, hacer un peeling, o como hablamos ayer con Manuel, ahora se viene mucho la terapia génica, y muchos de esos fármacos de terapia génica son inyectados subretinales, y hay que dejarlos en un lugar que es muy, muy pequeñito. Entonces, en esas tareas de estos robots ofrecen una ventaja muy superior. Estos que vimos son de retina, vamos a pasar muy rápido, no es nada nuevo tampoco. El Precise es de Holanda, lo mostraron en 2016, o sea, ya estamos hablando de que es algo de 5 años atrás, y de hecho ya hubo publicaciones en el 2018 donde demostraban que eran seguros y que se había podido realizar en seres humanos, y demostrado seguridad y viabilidad. Pero también hay para cataratas. Este es un prototipo que están utilizando en Estados Unidos, donde ahí vemos que están haciendo una Rexis, y es bastante tosco, si lo vemos realmente y lo analizamos como máquina, vemos un semejante monstruo ahí alrededor del paciente, pero están logrando resultados muy buenos. Yo diría que estamos en una infancia de todo lo que es la robótica, pero que está avanzando a pasos agigantados. Acá vemos el mismo robot realizando una FACO, la FACO-emulsificación en ese paso específico. Y este tipo de robot que están viendo ahora son robots con telecomandos, es decir, el cirujano lo está operando a distancia. Si bien en este caso el prototipo del cirujano estaba en la misma habitación, tranquilamente ya se demostró en China usando redes de 5G que operaron a varios kilómetros de distancia entre el paciente y el cirujano. O sea que se abre todo un mundo muy, muy importante. Estos otros prototipos simplemente los pongo como para muestras. Este es un micro robot del tamaño de un grano de arroz que va inyectado dentro del ojo y se maneja, esto es suizo, se maneja con electroimanes que hacen que se mueva ese pequeño granito de arroz metálico dentro del ojo, y supuestamente era para algunas inyecciones de ciertas cosas muy puntuales. En fin, dejo de compartir. Era para mostrar más o menos que hay muchos avances en tecnologías, y ahora, uniendo y cerrando todo esto, me gustaría debatir con ustedes dos y con quien quiera también sumarse, cómo debemos prepararnos ante todos estos avances de la tecnología en nuestra profesión. ¿Cómo consideran que debemos afrontar eso? A ver, yo creo que así como Joaquín decía que está haciendo el máster en Oxford para sobrevivencia clínica y todo, cada vez son más los másteres y formaciones específicas en healthcare, en inteligencia artificial y sus aplicaciones en medicina. Yo creo que al final los que tenemos que ser quienes guíen a los informáticos y a los ingenieros hacia dónde tienen que desarrollar estos software somos los clínicos, quienes vamos a darle utilidad y sentido a los resultados que obtenemos. Entonces yo creo que, hombre, meterse a estudiar programación y cosas así no es fácil, pero es un camino que merece... Vale la pena. Eso es. Yo quisiera complementar una cosita Sí, claro, de lo que dice Manuel, y yo creo que lo primero es abrazar la tecnología. O sea, no renegar. pretender y negarla creo que no va a llevarnos a ningún lado, porque es algo que está avanzando y está avanzando con paso firme, y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a tener mejores resultados. Sí, si me permitís, yo creo que el tema del Big Data, la inteligencia artificial, nos va a dar una información brutal e interesantísima acerca de conceptos observacionales del real world, ¿vale? Muchas veces no en el lado positivo, ¿no? En el lado positivo ya hay registros de datos, el sistema público británico lo tiene, ¿no? Y puedes extraer conceptos, generar hipótesis, ¿no? Es lo que más interesante. Y luego el poder de la casuística. El poder de la casuística
es absolutamente importante, sobre todo para eventos poco frecuentes, para enfermedades poco frecuentes, ahí podemos sacarle muchos chances, mucho partido. En el lado quizás negativo, en el que probablemente quizás no haya que verlo, habéis visto Black Mirror, ¿vale? Habéis visto la serie Black Mirror, que siempre nos dice el otro lado que pueden tener los avances. Hay que no endiosar muchas veces las cosas, podemos encontrarnos con situaciones. La inteligencia artificial probablemente sí tenga la posibilidad de, ya sabéis, cuando tenemos un tamaño muestral altísimo, nos salen significaciones estadísticas casi sin que tengan relevancia clínica. Entonces debemos de tener cuidado con esto. El método estadístico es importante, sabemos el tamaño muestral exacto que nos tienen que dar cada estudio para llegar a conclusiones. Y yo veo quizá el problema en cuestión del rigor metodológico. Cuando encontramos tanto, imaginaros la fórmula, cuando, vamos, para no hablar de temas en concreto, cuando cogemos datos de muchos centros, el rigor no está garantizado y puede haber muchos factores de confusión ahí que nos estén haciendo ruido, ¿vale? Entonces, el rigor metodológico de un trial bien diseñado, que neutralice sesgos, que neutralice factores de confusión, esa fortaleza va a ser complicado que la inteligencia artificial y el Big Data lo sustituya. Pero mucha potencia en el real world y mucha potencia en cuanto a la casuística. Bien. Bueno, un millón de gracias a ambos. Caro, también gracias por tu opinión. Ivo, si querés, me parece un cierre fantástico. Primero, muchas gracias a usted. Yo le pido al público si no lo podemos aplaudir a estos colegas que nos dieron, ¿no? Están desde su casa dándonos un poquito de tiempo, que era justo la idea. La idea hoy era hacer algo híbrido, es eso que aprendimos en la pandemia, poder replicarlo acá. Tuvieron, imagínense, ¿no? Invitados de lujo de todo el mundo. Agradecerles mucho, realmente ha sido un honor. Yo voy a volver al inicio 20 segundos para agradecerle a la organización del Congreso, a ver si vemos aquí. Realmente estoy convencido que están haciendo una revolución absoluta. A ver, esperen que eso no lo compartimos. Tengo que compartir mi pantalla, que esto es... tecnológicamente esto fue realmente, ¿no? Es un desafío, pero lo hemos logrado. Ahora, la única forma que los convencí que estuvieran hoy es que quieren venir el año que viene, así que no sé quién salió en la directiva del año que viene, pero tenemos que invitar a toda esta gente, agradecerles mucho, a los que no están acá en este congreso, comentarles que es un congreso que todos ustedes deberían estar muy orgullosos, gran nivel de speakers, es la segunda vez que vengo. Hay, como miren acá, y lo puse a propósito para no olvidarme, acá hay evidencia, hay camaradería, hay comunidad, hay humanismo, tienen un nivel excelente de la oftalmología en Dominicana, así que yo creo que el tip es hacer comunidad, ¿sí? Abrir, ser un poquito open-minded en la adopción de tecnología y seguir avanzando. Yo ya para terminar, bueno, tengo algunos regalos, ya le dimos a Dagoberto uno, no sé si Rafa anda por ahí, debe andar con mucha cosa. También para Joe, aquí que anda, 20 que tenemos, él fue el primero que nos invitó hace, ¿cuánto? 2 añitos, 3 añitos. Tenemos una playera de oftalmo y para el maestro... Me parece, se fue el audio, ¿no? Sí, lo perdimos, pensé que era... Quedamos sin el final, sin la despedida. Bien. ¿Cómo estamos? ¿XL o...? No vamos a decir acá en público, pero... Entonces, a veces nos sacan alguna foto por ahí, después la pasan. Y también podríamos sacarnos una foto con toda la banda, a ver si ponemos mosaico. Ahí. Nos sacamos una acá también después. Bueno, muchas gracias a todos. A ver. Bueno, ya ha sido un honor y ojalá estemos por aquí pronto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Vamos a sacarnos una aquí? Después.